avisemos si hay alguno de los chicos que no viene, ¿eh? En principio, creo que vienen todos. Son los monitores del primer turno de los campamentos que se realizan aquí en el pueblo, en Zuera, y nos vamos a Oranso, que es donde tenemos nuestra casita. Vienen 60 niños y monitores estamos 12. Es mucha responsabilidad, pero yo creo que esto es como una pasión, o sea, tiene que nacer desde dentro, desde que eres pequeñito. Y no sé, yo llevo muchos años ya viniendo, venía de niña y eso, sigo viniendo de monitora. ¿Es el primer año? ¿Cuántos años lleváis? Yo creo que lleváis ya muchos vosotras. 5. Madre mía, los que llevaba yo de niña. ¿Y las mamás? ¿Qué tal? Que se vayan los hijos por ahí. Sí, es un campamento que está muy bien organizado, que hemos ido nosotros también de pequeño, que se involucra a mucha gente del pueblo y la verdad que les viene muy bien. ¡Chicos! ¡Vamos a ir metiéndole para adentro! Yo te quiero a ti, mi baby. Yo te quiero a ti, mi baby. Sergio Marco, Miquel Muñoz. Y llevo desde los 2 años subiendo a ANSO, entonces antes mi labor era de niña, luego pasé a monitora y ahora llevo 30 años apuntando a los niños. O sea, la magia empieza conmigo. Tengo una tienda, vienen y se van apuntando. Aquí tengo todos los turnos, todos los niños, 60 niños por turno y yo tengo más contacto con los padres. El año que viene hace 50 años ya que estas colonias funcionan. Entonces, como hemos ido pasando todos desde niños, pues te queda el gusanillo de que tus hijos disfruten como tú has disfrutado. Tus hijos, vecinos, hijos del pueblo, de alrededores. Mira, se me pone carne gallina. Bueno, yo soy Marcos y estamos cargando todas las maletas y las mochilas de acampada porque, bueno, nos vamos en un momento ya. ¿Qué no puede faltar en estas maletas? Pues bueno, pues les aconsejamos que metan 8 mudas mínimo y luego pues buen calzado y buenos calcetines y camisetas para poder hacer todas las actividades. Y yo también iba de crío y era un día pues que con mucha ilusión que lo estábamos esperando un montón este primer día. Este es el segundo año ya de monitor y bueno, esto ya pues es como una rutina. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bueno chicos, ¿estamos todos? Sí. Han subido ya todos los chicos y todos los monitores, ¿verdad? Venga, pues nos vemos en el almuerzo. Que me voy en la fútbol. Nos queda media horilla para parar, un poco menos, luego una horilla más para ANSO y ya empezamos el campamento, ¿vale? ¿Tienes ganas o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Venga, va. Un camarero, chicos, ¿una canción o qué? ¿Camarero? ¡Sí! ¿Camarero? ¡Sí! ¿Una sandía? Sandía una vez. Un circo. Marcos, Jaime, Víctor y Cristina. Y pues a mí es mi primer año de monitora, pero he venido muchos años de cría y quería ver cómo era la experiencia y tal, porque siempre dicen que está muy bien y eso a ver qué tal. Aquí bueno, los que más años llevamos somos nosotros 2, a ver, tampoco llevamos mucho, que llevamos solo 3, pero bueno, y yo por lo menos vuelvo porque cada año que he ido subiendo me lo paso mejor. Y de acampados también hemos subido los 10. 2, encima hemos subido lo mismo los 2. 10 años. Bueno, llevamos 13 años viniendo todos años. En cada verano tiene que estar ANSO 13 días, tienen que estar guardados para ANSO. Para ANSO. Un verano sin ANSO ya no es igual. Bueno, baby, 2 y 3. El sol se está poniendo gris. La noche ya comenzó. Así será mi amor por ti, baby. Yo llevo yendo 7 años y a mí me gusta la experiencia mucho. A veces pues echas de menos a tus padres, pero estar con los amigos está muy bien. Lo mejor de verano son los campamentos. ¿Cómo vivíais un día como hoy? Porque eran nervios, te montas en el bus, me imagino que contentos. Con sueño, porque el día antes no dormíamos nada, yo no dormía nada. Con ganas de llegar, lo peor era el camino. Peor lo camino, la parada, y cuando llegabas a la parada ya estabas ya emocionado para llegar. Y queden solamente los recuerdos, promesas que volaron. Pues estamos a mitad de camino.
estamos en Puente de la Reina y nada, ya queda poquito para llegar y es una parada que hacemos todos los años y así aprovechamos a almorzar y nada, ya ahora enseguida nos montaremos en el bus. Los nombres son porque es el primer día y así nos vamos conociendo, si no hay muchos niños que no nos conocemos. Es mucha responsabilidad, sí, pero yo, por ejemplo, como llevo tantos años, ya lo cojo como una costumbre. Entonces, no me resulta muy difícil. Y eso nada, ahora cuando subamos al bus volveremos a contar, si falta alguno, pues no sé, lo iremos a buscar. Pero esperemos que no. Oh, well, I love you, girl, yes, I love you, Peggy. Peggy Sue, Peggy Sue. 17. ¡Venga, chicos! Pues aquí estamos en la colonia, que es donde venimos todos los años, llevamos viniendo muchísimos años. Mi padre ya venía, él también de joven. Y pues bueno, acabamos de bajar del autobús y ahora lo que hacemos es, dejamos aquí todas las maletas y todo y vamos llamando por números, cada uno lleva un número asignado y por números van subiendo, eligen la cama, la taquilla. 55, 56. Venga, chicas, venid, que os voy a explicar. Ahora tenéis que dejar las sábanas encima de vuestra cama y deshacéis la maleta y la ropa la dejáis en la taquilla, ¿vale? Vale. Y mientras nosotros vamos a hacer vuestras camas. Pues nosotros lo que hacemos para acelerar un poco que se ordene la habitación rápido, estamos haciendo las camas las monitoras y mientras ellas deshacen la maleta. ¿Por qué es tan especial esta casa? No sé, y me trae muy buenos recuerdos porque yo venía de niña y no sé, yo me lo pasaba muy bien, venía con las amigas, luego creaba más amigas, luego ya de monitora pues eso, también he creado más amigos y la verdad que, o sea, no concibo un verano sin venir de campamentos, la verdad. Pues estamos en la última habitación, en la habitación de los monitores. ¿Y qué estamos haciendo, chicos? Recoger maletas, muchas maletas. Ahí tenemos las maletas de acampada y en la zona superior tenemos las maletas normales de todos los chicos y chicas que vienen. Nos disfrazamos prácticamente todos los días. Aquí tienes que venir sin vergüenza y el que venga con vergüenza se acaba quitándola. ¿Y vergüenza tienes el primer día o segundo? Sí. O sea, los chicos te hacen perderla. Tienes que perderla, si no, se te comen. No, 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 no. A mí me gusta, tengo 14 años, me gusta jugar a fútbol. ¡Hostia! ¡Me coge el hilo! Yo soy Diego, tengo 13 años y me gusta la piragua. Estamos haciendo ahora mismo unos juegos de presentación para empezar a conocernos un poquito y este es un juego que se llama La telaraña y consiste en irnos pasando un ovillo de lana y al que le cae tiene que decir su nombre, que le gusta y la edad. Entonces así empezamos a tener un poco de contacto con ellos. Les suele costar un montón, pero bueno, parece que este año están ahí, que están contando todo. Están muy animados. El baile del cuerpo, vamos a bailar. El baile de la fruta que te va a gustar. Manzana, fresa y café. Mis zapatillas coloradas, doy bufandas y una rana, un aro blanco y caramelos sin chupar. Mi bicicleta, un tren muy nuevo, el alto y flecha y un torero. Venga chicos, como ya hemos terminado los juegos, nos vamos a merendar. ¡Vamos! Pandereta cascada, el sombrero de mi abuelo y un perrito que canta y el silicón. Bien, sin padres, a lo loco, a lo bestia. Lo malo es que hay mucho monitor. Los monitores son divertidos, los monitores son hambrientos, como ya veis Esteban. Aquí todo el mundo es voluntario, la gente que está en cocina, mantenimiento, limpieza, monitores, toda la gente que viene a preparar, la gente que transporta y trae cosas, todo el mundo que está trabajando y colaborando es absolutamente voluntario y es un trabajo totalmente desinteresado. Ahora estoy jubilado. Tuve un accidente de trabajo en el año 99 y desde entonces llevo jubilado. Es mi primer año y ¿por qué lo hago? Pues porque hay que apoyar la colonia, porque hay que ayudar a los chicos, a mis hijas, ahora vienen mis nietos y ahora vengo yo. O sea, contentísimo. Yo soy Pilar, llevo ya 21 años viniendo
aquí. Me quedé viuda, mis hijos ya estaban cada uno en su sitio y me dijeron que si quería subir. Entonces yo pues dije sí. El campamento me ha dado mucha vida. Mucho, muy bien, aquí muy bien. Los chicos muy contentos, yo, francamente, muy bien. Me emociono porque lo hemos llevado muy bien. Pero no importa, me conformo con mirarte y sueño con tu amor. Y ahora estábamos recordando alguna que otra anécdota. Esta transó, esta, es esta. Y bueno, ese año también decidió que fue la película de Que se mueran los feos y tuvimos que hacer el cartel, tuvimos que hacer un cartel para la película, salió poquito pero nos hizo mucha ilusión y eso. Los pañuelos es nuestro símbolo y lo llevamos todos, tanto monitores como niños, y el último día nos escriben lo que quieren. Y por ejemplo a mí el año pasado me pusieron para la mejor risa y jugadora de todos los deportes, para la mejor monitora. El sol nace para todos, como nace una canción. Pues como veis, esta es mi gran familia, son todos mis veranos, los que he pasado hace tiempo y los que voy a pasar yo creo que por muchos más, aunque siempre digo que será el último, pero al final siempre acabo viniendo y nada, me encanta pasar el verano aquí. ¡Que vivan los campamentos de Zuera!